cuando llegué a la renovación tenía, os decía, 21 años, ¿no? Entonces yo conocí allí a mi marido y nos conocimos de una manera muy simpática, porque yo estaba en el escenario, me llamaron para cantar, llamaban a gente de diferentes regiones a cantar. Y él también estaba, porque iba de Galicia, yo iba de Madrid, él iba de Galicia. Y pasó a mi lado y me dijo: no te cases si no es conmigo. Y voy yo y le digo: así, pero sí, ¿eh? Yo no le conocía. Y voy yo y le digo: vale, así. Luego yo me rayé y empecé: ¿qué tú eres tonta o qué? O sea, pero ¿cómo le dices eso si no sabes casi ni cómo se llama? Y él también se rayó y no sé qué. Luego ella me contaba que estaba abajo con otro amigo en la asamblea y que miraba el escenario y decía: ¿te imaginas que sea la madre de mis hijos? Tal, no sé qué. Bueno, pasó un tiempo, ¿no? Y empezamos a salir. Y hicimos pues un recorrido, un par de años. Caminamos juntos, unos sacerdotes nos acompañaron, que seguramente los conocéis, José Antonio y Paco de las Ermitas, un santuario que hay en Orense, allí muy, muy lindo. Y nos casamos. Y cuando nos casamos, pues la mayor alegría de nuestra vida era tener hijos, ¿no? Y mi marido tenía muchísimas ganas de tener hijos. Yo tenía menos prisa, pero él decía que era muy mayor y que tenía que tener hijos. Y entonces, pues nada, cuando me quedé embarazada de mi primer hijo, yo entonces trabajaba bastante tiempo en la pastoral sanitaria. No tenía un trabajo fuera de casa. Iba al hospital donde trabaja él y yo ayudaba al capellán, ¿no? Entonces visitábamos enfermos, íbamos por las habitaciones. Bueno, el caso es que pillé la varicela y yo no sabía que la varicela puede ser una cosa tan peligrosa en un adulto. Siempre se habla de la rubeola, ¿verdad? Bueno, pues sí, la rubeola es peligrosa, pero os prometo que la varicela no la pilléis mayores, porque tela. Entonces parece ser, luego me explicaron, los que sois sanitarios lo sabéis mejor que yo, que la cepa de la varicela es la misma rama, la misma cepa que el herpes zóster. Entonces tú imagínate un herpes zóster generalizado, es monstruoso, o sea, las ampollas se hacen enormes, o sea, yo perdí el conocimiento, dicen que solo gritaba, que solo lloraba, no me podían dar antihistamínicos por el bebé y solo me consolaba que se pusiera encima de mí y me apretara, ya ves, o sea, era horrible. Y estuve así una serie de días hasta que ya un poco fui recuperando, pero estaba completamente deformada. Pero lo importante, porque yo de eso me iba a recuperar, era que el bebé, yo estaba embarazada de 4 meses y medio, más o menos, dejó de crecer y dejó de moverse. Tenía latido, pero no se movía y no crecía. Entonces, me acuerdo que el capellán le dejaba a mi marido el viático y traía al Señor y me lo ponía en la barriga. Estábamos tranquilos. Vino el obispo a verme, todo preocupado, todo el mundo estaba preocupado. Al principio nos enfadamos. ¿Y por qué a mí, Señor? ¿Entonces le has dicho tú alguna vez a Dios? Claro, yo luego lo piensas y dices: ¿por qué a ti no? A ver, ¿qué es entonces? Pero tú dices en ese momento: ¿y por qué a mí? ¿No? Porque yo, con la ilusión que yo tenía una vida súper guay, ¿no? ¿Y por qué? Y entonces recuerdo que oramos y abrimos la palabra y habíamos pensado ponerle a nuestro hijo de nombre Jacob, bueno, en gallego Jacobi, que es lo mismo que Santiago, que Diego. Y justo abrimos la palabra, la Biblia que tenía mi marido en gallego, y le sale: vos, jefes de Jacob, que hacéis ídolos. Vosotros, jefes de Jacob, que hacéis ídolos, ¿no? Y fue como un jarro de agua fría, como decir, o sea, encima no me contestas, ¿a por qué a mí? Y me echa la boca. Y es que sí, lo necesitaba, porque yo había hecho un ídolo, ¿no? De que sea santo, que venga santo. Porque importante es que sea santo. Me pone una tela. Que sea santo es maravilloso, yo también lo quiero, pero lo importante es que sea santo. Hoy es el día de Santa Teresita, ¿verdad? Santa Teresita nos contaba en la Eucaristía los pocos años que vivió en convento. Los pobres se les pasó enferma. Se murió muy joven. No sé qué pasa con los santos, pero están muy enfermos. Sí, así está muy sano, mira, a ver, que igual no va bien. No. Entonces, nada, pues salí del hospital, era julio, y bueno, cuando entré al hospital, que es Santa Teresita, el doce de urgencias, lo primero que me propuso el ginecólogo me dijo: bueno, podemos hacer una coliecetesis. Y yo dije: ¿eso qué es? Pues sacar sangre del cordón umbilical. Y le dije: ¿para qué? Para saber lo que tiene. Ya, pero si sabes lo que tiene, ¿le puedes curar? Y me dijo: no. Y yo dije: ¿tiene riesgo? Y me dijo: sí, digo, ¿por qué lo vende? Si yo lo voy a tener igual, pues
Y luego me dice, mira, puede ser sordo, ciego, tener psoriasis, lo más joven que puede tener es una psoriasis generalizada. Puede tener problemas de discapacidad, bueno, todo tipo de cosas, porque el momento en el que has pillado el virus es un momento de desarrollo muy peligroso. Y como no se movía y no crecía, pues todo el mundo decía que estaba mal. Vale. Entonces yo dije que no, que seguíamos adelante. Claro, yo comprendí en ese momento que yo tenía a mi esposo, pero una mujer sola en un post de urgencias, en una situación como la que yo estaba, imagínate que además no estés casada, que estés sin trabajo, o sea, de verdad tenemos que estar ahí para esas personas, porque es que es una desesperación total la que puedes dejar a vivir, ¿eh? No las podemos dejar solas. Bueno, pues salimos y nos marchamos en la Asamblea Nacional. En aquel momento teníamos primero al mismo tiempo el Retiro Nacional de Servidores y el Retiro Nacional de Sacerdotes. Y cuando acababa eso, empezaba la Asamblea Nacional. Era así. Y venía el padre de la Cataluña, que algunos seguro que lo desconocido, habéis escuchado hablar de él. Bueno, entonces él estaba en el retiro, él iba y venía a sacerdotes y a servidores. Y otro hermano y yo, que estábamos en la música, lo llevábamos en el coche por la M30 en Madrid para que llegara a la cripta de los dominicos a las misas con los sacerdotes. Y yo estaba tan confiada de que Dios se había ocupado de todo, que yo, yendo en el coche a solas con el padre Millano Candil, no le decía nada. O sea, se imagináis, ¿no? Cualquiera decía que loca, si la gente se mataba por verlo. ¿Por qué estás tan tranquila? Yo decía, pues ya Dios se ocupa. Entonces, mi amigo se lo contó y el padre dijo, esta noche en la Eucaristía lo voy a presentar. Dios siempre sale garante por las parejas jóvenes que apuestan por la vida. Recordad esa frase suya. Dios siempre sale garante por las parejas jóvenes que apuestan por la vida. Me la dijo en el coche. Y esa noche oró. Yo sentí que el niño estaba muy mal y que el Señor lo sanó. Pero el padre Tardí no dijo nada en algo. Entonces dije, bueno, te imaginas cosas. Si tú no tienes carisma, si esto es para gente súper importante. Yo entonces pensaba que los carismas eran para gente con 4 doctorados, ¿no? De ignorancia de los 22 años, no, ya tenía 26 años, así. Total, que nada, que pasaron un par de días, ya llegó mi marido y nos llamó el padre Tardí para orar por nosotros y me dijo, la otra noche, en la Eucaristía de los sacerdotes, yo supe que el Señor sanaba un niño en el vientre de su madre, pero si no había más mujer embarazada que yo allí. Era una mujer que venía con él dando el retiro y yo. Y yo le dije, ¿por qué no lo dijo, padre? Sonrió y no me respondió. Pero la cosa es que el niño esa noche, que fue la adoración, especialmente cuando intercedían por todos los sacerdotes, empezó a moverse fuertemente. Al regresar a casa fui al hospital y me hicieron 20.000 ecografías, un montón de pruebas y me dijeron, no, todas las ecografías y los monitores que te pusimos están de ingresar a 15 días están mal hechas. Todas. Monitor diario, ecografía diario, todas mal hechas. Y le dije, ¿por qué? Y me dijeron, es imposible, el niño se mueve, ha crecido todo lo que le tocaba crecer y más, esto es imposible, no puede haber pasado en un fin de semana. Yo dije, sí, ha pasado en un fin de semana. Bueno, esperamos 2 años para dar testimonio, porque me habían dicho, bueno, un testimonio así personal, ¿no? Pero para decirlo así en una asamblea grande, porque nos había dicho el médico que hasta los 2 años después el niño podía manifestar cualquiera de esas enfermedades. O sea, como con efecto retroactivo, la cosa así, con retardo, ¿no? Y me acuerdo que un día estaba en casa en el suelo sentado jugando de espaldas y yo le llamaba y no me contestaba, se agobie. Y yo tuve un momento que tuve que hacer un acto de fe, porque lo que me vino al corazón fue, ya está, no tiene 2 años, se ha quedado sordo. Pero en el mismo instante que pensé eso, dije, no, el Señor lo sanó, que está sordo por otra cosa. Agarré al niño, me lo llevé al pediatra y lo que tenía eran mocos. ¿Sabes que los niños a veces hacen? Y los mocos se quedan todos ahí. Todos los mocos ahí. Bueno, pues hay estas pequeñas situaciones en las que uno tiene que seguir haciendo ese acto de fe. El Señor lo sanó y aleluya y ya. Y yo por eso sé que Jesús está vivo y que sigue sanando. Ahí lo comprendí para el resto de mi vida. Y dije, yo quiero seguir viendo esto. ¿Cómo me voy a perder yo esta bondad alucinante de Dios que lo puede todo, ¿no? Así que con esto que quería contaros, pues que Dios sana lo que necesita que sea sanado para mi salvación, para mi santidad y para mi conversión. Lo que no sana no es porque no le importes, no es porque no quiera que estés bien, es que no lo necesitas. Por ejemplo, yo tengo
¿vale? De toda mi vida. Tengo siempre que tomar mi pastilla. Y si no la tomo, que me la dura, por cierto, soy un desastre, pues te sientes mal, estás cansado, te duele mucho la cabeza, te duelen los músculos. No, ya no es una cuestión de que cojas peso nada más, son otras cosas que, oye, te incapacitan bastante según qué día, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué Dios no me ha curado eso? Porque no me falta. Porque yo con eso lo doy gloria, porque yo se lo ofrezco y porque yo lo vivo con alegría y con humildad. No me hace falta que me lo cure para convertirme. Pero sí necesitaba darme esa señal poderosa de la sanación de mi hijo para que luego él pudiera empezar a hacer todo lo que ha ido haciendo y sigue haciendo conmigo. ¿Comprender esto? Mi hijo es un chico muy cabezota, pero perfectamente sano. No tiene ningún problema. Es músico y sigue el camino del Señor y bueno, pues tiene sus planes también de una familia, bueno, lo que Dios quiera para él, ¿no? Y ha seguido su camino también en su proceso, pero el Señor lo tocó y tenía un plan para él que nosotros desconocemos, pero que un día veremos y por algo lo sacó adelante, ¿no? Mirad, el problema es que muchas veces el mal y el sufrimiento nos producen escándalo, ¿verdad? Que nos producen escándalo. Hay un libro muy bueno por ahí de Philip Madrid que se llama El escándalo del sufrimiento, el escándalo del mal, ¿no? Porque no comprendemos que si Dios nos ama, tengamos que pasar por cierto sufrimiento en la vida. Hay gente que vive un sufrimiento atroz, ¿eh? Y me viene a la cabeza una chica, seguro que la conocéis, Chiara Cordelli, ¿os suena? Italiana. Esta chica era de familia de renovación carismática, era violinista también, una niña lindísima, y esa chica, bueno, pues súper feliz, se casó en una familia cristiana, se quedó embarazada, y su primer hijo o hija, no me acuerdo, vivió unas poquitas horas, unos pocos minutos, pero lo dejó nacer y lo abrazó y lo bautizó. Se quedó embarazada otra vez y su hijo venía sin piernas, y lo dejó nacer y lo amó y lo bautizó. Y cuando se quedó embarazada por tercera vez, su hijo venía sano, pero ya descubrieron que tenía un cáncer en la lengua y lo dejó nacer y lo amó y lo bautizó y murió. Yo cuando leo la historia de Chiara, buscar en internet porque es impresionante, la ves siempre con una sonrisa, digo, Dios mío, qué poca fe tengo, pero gracias por mostrarme estas personas tan llenas de amor. Esto es lo que yo quiero ser, yo quiero esa santidad. ¿Tú la quieres? Pues, ¿por qué a Chiara el Señor le permitió pasar por esto? Pues porque tenía otro plan. Porque para Chiara era que ella fuera un faro, una luz para todos los que hemos conocido su historia. Y a lo mejor si la hubiera sanado, pues no habría sido ese faro. Y Chiara no necesitaba esa sanación para ser santa. ¿Comprendéis lo que quiero decir? Es el misterio, el escándalo del mal y del sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? A ver, hermanillos, ¿por qué sufrimos? ¿Por la enfermedad física? ¿Por qué más? ¿Por qué? Por catástrofes naturales, por lo que nos ha pasado con el volcán, que ahora hablaba con una hermana de los llanos, por el dolor moral, ¿no? No sé, por muchas cosas que nos pasan en la vida, también por nuestro pecado y por el pecado de los demás sobre nosotros. Y cuando sufrimos respondemos de tres maneras diferentes. Hay gente que dice, bueno, resignación cristiana. No, la resignación no es cristiana. La resignación es, me dejo estar y no hago nada. Si tú estás enfermo, si a ti te pasa algo, si tienes un problema, si estás sin trabajo, levántate y trata de buscar una solución. Y una vez que hayas hecho todo, si no hay nada más que hacer, lo aceptamos con alegría, pero no te quedes quieto porque no te va a ir. ¿Vale? La resignación no es la actitud del cristiano. La actitud del cristiano es me levanto y doy un paso adelante. Es la fe. Es la fe. También hay gente que lo que hace es escapar. No es lo que llaman esa palabreja alienación, ¿no? Me escapo. Huyo del sufrimiento. Pues tengo a mi hermano en casa con muchos problemas y yo nunca estoy. Porque si no lo voy, si no estoy, ojos que no ven, ¿no? Ahí está. O me escondo en la pantalla, o en las horas de móvil, o de la Play, o consumo sustancias, o lo que sea, ¿no? Me escapo, huyo del sufrimiento. Y luego está la postura del agnóstico, que dice, me da igual que exista Dios o no, y la del ateo, que va más allá. Y si existe Dios, es malo, es malísimo, porque permite que todo esto pase, ¿no? Es decir, Dios tiene una desgracia tremenda con nosotros porque nos ha hecho libres. Y al hacernos libres, nos permite que nos hagamos sufrir. Porque podemos elegir. Y nos toma tan en serio que hasta nos da la libertad de poder rechazar este amor. Decía San Francisco de Asís una frase que a mí me gusta mucho, que decía,
El amor no es amado. El amor no es amado. Porque nosotros no respondemos a Dios con este amor. Seguro que suena algunas oraciones que el ángel que se apareció a los pastorcitos en Fátima, en Portugal, les dijo a los niños que nos enseñaran a todos. ¿Os suena alguna de esas oraciones? Os digo, porque son preciosas. Les dijo, y lo dejamos en el rosario a veces, ¿no? Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no te aman. Qué precioso, ¿verdad? Hay una estrofa en una de las canciones que vamos a cantar después que dice, que cantan mis hijos, y los vais a oír un poquito. Voy a poner un poquito de disco por debajo para que un poquito estén aquí con vosotros y también canten. Hay una estrofa que ellos cantan que dice, te adoro por todos aquellos que nunca te adorarán, Espíritu Santo, ¿no? Pues esa es nuestra vocación también de cristianos. Y dice también Margarita de Alacoque, Santa María Margarita de Alacoque, suena, ¿no? De Sagrado Corazón, dice, corazón de Jesús que no es amado y que en compensación a su amor no recibe más que trajes de ofensas, ¿no? Hay una llamada profunda a consolar el corazón de Jesús. Hay una llamada profunda a pedirle con toda libertad y confianza, sáname, Señor, y también a decirle, yo te ofrezco a mí mismo para que tú consueles a otros, para que tú sanes a otros. Jesús transforma el sufrimiento, lo cambia, le da sentido. ¿Habéis visto la peli de la Pasión de Mel Gibson? Vale, es una peli, ya lo sé, pero había una frase, claro, es palabra de Dios, pero hay una frase que a mí me impacta, que es cuando Jesús se cae y su madre sale corriendo por una calle y lo va a recoger. ¿Sabéis qué escena es esa? Le lleva a Juan por un atajo para que vea. Vale, para que vea a su hijo. Tarán, tensión. Entonces llega la Virgen y ve allí a Jesús destrozado, ¿no? Y Jesús, en vez de decir, mamá me duele, o lo que diríamos cualquiera, la mira con la cruz y le dice, ¿ves, madre? Todo lo hago nuevo. Es bestial, ¿no? ¿Veis, madre? Todo lo hago nuevo. No vamos a comprender nunca el misterio de la cruz, pero lo transforma, pero le da sentido al sufrimiento. Kiara encontró sentido en Jesús al sufrimiento. Teresita encontró sentido en la cruz al sufrimiento. Lo transforma. En unos pasa a ser el martirio, como Kiara, como Jesús, y en otros lo transforma en sanación. ¿Por qué sanó a mi hijo? Porque yo tenía que estar aquí hoy con vosotros. Porque si yo no hubiera experimentado en mi propia carne el dedo de Dios que sanaba a un niño enfermo y que me sanaba a mí, a lo mejor yo no tenía fe en los milagros. No lo tendría, no lo habría llegado. ¿Verdad que no? No lo tendría. Pero lo tengo por eso. Y Dios necesitaba que yo lo tuviera, porque sí, doy una pesada y como se me da bien hablar, pues me tiene que llevar por aquí y por allá para que deciros que creáis que no hay nada imposible para Dios. Decía Pablo, muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo, ¿verdad que sí? Y aquí os tengo que decir una cosa. El mundo te dice, piensa en ti, cuídate, estate bien. Está muy bien que te cuides, ¿eh? A ver, no estoy diciendo lo contrario. Si estás sano, eres digno. Si no tienes enfermedades, tienes una vida digna. Si mueres sin sufrimiento, si no te duele nada, tienes una muerte digna. ¿Verdad que os dicen eso? Pues es mentira, porque entonces el que es discapacitado, el que está enfermo, el que sufre, el que tiene una depresión, ha perdido su dignidad. Mucho cuidado, ¿eh? Tú eres digno porque eres hijo de Dios. Que seas digno significa que mereces ser amado, solo por ser persona, porque no eres una mascota, eres mucho más que un perro y un gato. Son maravillosos los animales, pero tú eres hijo de Dios. Tú eres el único ser vivo que es humano, que es racional, que tiene alma, que tiene inteligencia racional, que tiene capacidad de buscar a Dios, de trascendencia. Los demás seres vivos no, por muy estupendos que sean, ¿no? Tú eres digno por eso. Ahora, aparte de tu dignidad, tu vida puede pasar por muy diferentes situaciones, pero tú no pierdes tu dignidad porque el sufrimiento no te hace indigno. ¿Qué es lo que mancha nuestra dignidad, hermanos? El pecado, la mentira, hacer mal uso de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestra vida, ¿no? Tantas otras cosas. ¿Por qué os digo esto? Pues porque muy a menudo el mundo nos dice escapa, 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 ¿no? ¿Y qué te propone? Vente a la nueva era. Vente a hacer yoga, vente a hacer reiki, vente a conectarte con la energía universal. ¿Sabéis lo que os dice el reiki? Dice,
Si tú estás enfermo, es porque te has desconectado de la energía universal. Esa desconexión tuya te conduce a la enfermedad. Así que conéctate a través de un guía espiritual que te va a hacer unos ritos y te va a enseñar a abrir tus puntos energéticos. Y además, desconéctate de la energía, o sea, libérate, ¿no? Y conéctate con esa energía universal para no estar enfermo, para estar feliz. ¿Cómo? Deslígate de todo lo que te han enseñado del bien y del mal. Deslígate de los límites, que nadie te diga que es bueno y que es malo. Tú eliges lo que es bueno y lo que es malo. Y de ahí podría estar hablando un fin de semana entero. Hay un retiro entero de María sobre esto que os puedo compartir. ¿Por qué os digo esto? Porque hay un daño enorme en nuestro mundo en el tema del sufrimiento, del mal, de la sanación, de la enfermedad, que está infringiendo la María, porque está mintiéndole a la gente. Y hay mucha gente que el lunes lee misa y el viernes se va a hacer leer. Pues 2 velas no podemos poner, una a Dios y otra al diablo. Y voy a hacer así de clara, porque el exorcista de mi diócesis, un sacerdote, siempre nos dice: las personas a las que más trabajo me cuesta sacar, recuperar para Dios, liberar de Satanás y sus demonios, es a las que vienen de practicar Reiki y yoga. Son sus palabras, no son mías, ¿eh? Bueno, pues yo te pregunto, también una cosa muy importante. Tampoco digamos que cuando uno está enfermo, que tiene una depresión, que tiene algún tipo de trastorno, de ansiedad o una enfermedad física, no vayamos a volvernos locos y a decir que es porque está el demonio. Vamos a ver, que decimos unas tonterías a veces, uno enferma por diferentes cosas. No todo viene del mal. Lo que sí que es verdad es la palabra de Dios, que el Satanás anda rondando como león rugiente a ver a quién devola, ¿verdad que sí? Eso sí, va a aprovechar toda situación de sufrimiento que yo no viva transformada en Cristo, para llevarme a la desesperación, para llevarme a la angustia, a la tristeza, para rebelarme, para decir Dios no me ama. Porque Satanás, ¿sabéis lo que significa? El acusador. Es el acusita de mira, este lo que ha hecho, mira Dios que no le hables, mira, es el que está ahí con el dedo, ¿no? Entonces va a aprovechar el sufrimiento, pero no digamos que todo viene de él. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú cómo has vivido el COVID? A mí no me lo cuentes ahora en alto, pero haz una reflexión. Yo, cuando lo tuve, que os compartí un poquito esta mañana, a mí lo que más me alucinaba era que cerraban las iglesias, pero el Carrefour estaba todo. Yo alucinaba. Digo, o sea, en la iglesia, que cada uno va y se sienta en su banco y luego se acerca como un bar, que más perfectamente no se puede hacer ya, y nos cierran. Pero sí podemos ir al súper, que tocamos todos los lineales. Yo decía, sí que se puede ir al hospital, aunque casi no te atendían, pero sí que puede ir a una tienda de primera necesidad, o por ejemplo, lógico, claro. Sí que puede trabajar, determinados trabajos había que hacerlos, otros no. Pero mi gran pregunta era, aún luego ya cuando salimos del encierro, ¿no? ¿Por qué la gente dejó de ir a la iglesia? ¿Por qué en Polonia duplicaron y triplicaron el número de misas? Y hubo muchos menos casos. Mi pregunta, no juzgo a nadie, porque el miedo es irracional. Y cuando uno entra en el miedo, no se puede hablar sobre la base del miedo. Y es muy respetable la decisión que cada uno tomará. Solamente os comparto mi pregunta. ¿Por qué nos hemos comportado como si temiéramos a la muerte más que a quedarnos sin el cielo? ¿Por qué nos hemos comportado como si morirse sin la Eucaristía después de 3 meses no tuviera importancia? Yo me hacía estas preguntas. ¿Por qué nos importaba más salvar el cuerpo que el alma? No sé si consigo transmitiros, pero yo me preguntaba, ¿alguien ha dicho en algún momento que si no te mueres de COVID ya no te mueres? ¿Alguien dijo eso? Porque yo no me enteré. Porque a alguien le prometieron, mira, tú líbrate de morirte de COVID que ya eres inmortal. ¿Eso se le dijo a alguien? Porque era lo que parecía que se nos había dicho. ¿Os dais cuenta? ¿Os consigo transmitir mis preguntas? Y yo la única respuesta que encontré fue, nos falta fe, no tenemos fe suficiente. No tenemos fe suficiente. Y ahí me estoy lo que ¿y sabéis de qué me acordé? Una vez en un encuentro internacional de la renovación visitamos las catacumbas de San Calixto en Roma. Para mí fue una experiencia preciosa, es muy impactante. Y cuando bajas, ¿tú has ido, Carmen, allí? Sí. Cuando bajas hay mucha humedad, ¿verdad? Muchísima humedad. Ahí me coincidió con Daniel Lange. Y está oscuro, y son pasillos estrechos, y tocas y es barro, y está mojado.
y están los nichos donde enterraban a las personas, y luego hay pequeñas salas donde celebraban la Eucaristía. Aún hay mosaicos, aún hay algunos frescos de los primeros cristianos, símbolos, y hay una imagen de Santa Cecilia que murió degollada poniendo estos 3 dedos por no negar la Trinidad. Ella sigue diciendo que Dios era un trino, ¿no? Bueno, pues yo allí percibía la oscuridad, la pobreza, y decía, fíjate, aquellos cristianos guardaban su vida. Evidentemente no estoy diciendo que nadie haga el loco, ¿no? La vida es de Dios, hay que amarla, respetarla, cuidarla y protegerse, pero ellos bajaban a las catacumbas, se protegían, pero no renunciaron jamás al alimento principal que era la Eucaristía. ¿Os dais cuenta? Jamás. Y eso me hace recordar, por ejemplo, a Marta Rowley, una joven, no sé si os suena, una mujer francesa que vivió 40 años sobre la Eucaristía, ¿no? Bueno, yo os lo comparto, porque el lugar más grande de sanación no es lo que vamos a hacer ahora, es la Eucaristía. Es la Eucaristía. Cuando comulgamos, bueno, el Señor va a explotar, porque tenemos de paso al poquito el día, porque nos hace mucha falta, ¿no? Y porque como se deja, que estar humilde, como decíamos esta mañana, pero el lugar perfecto donde tú te sanas, donde el Señor te sana, es en la Eucaristía. Mirad, Dios siempre sana, pero no siempre sana lo que yo espero y decido. Eso es muy importante. No siempre sana lo que yo quiero que sane. A veces hago malas preguntas y no me doy cuenta de que es Él quien tiene que decidir mi felicidad, quien sabe de verdad lo que necesito para sanarme. Por eso es lo de entrar en el camino del abandono. Mira, señora, a mí me gustaría que me curaras esto, pero si tú quieres curar otra cosa, pues vale, yo te lo pido. Es como cuando mi hija pequeña viene y me dice, mamá, ¿me compras este vestido? Digo, no, que tienes muchos. ¿Pero por qué? Porque tienes otros. Pero es que me gusta. Ya, pues cuando no te valgan, ya veremos, o Dios te mandará otro por la providencia, que es lo que suele pasar en mi casa. Entonces, pues ese diálogo, como con un niño, es el que tenemos con Dios. Mira, yo quiero este vestido, pero igual no me hace falta. Entonces dame lo que tú creas que me hace falta, Señor, ¿no? Mirad, Dios sana en diferentes circunstancias. Veíamos lo de Lázaro esta mañana, ¿verdad? Que nos leía el Padre en la palabra. Pues cree, Dios sana, Jesús sana a quien es fiel, a quien es su amigo, a Lázaro. Claro que sí, tu fidelidad es premiada y el Señor se ocupa de ti porque tú eres de los suyos, no eres un desconocido para Él. Pero también sana a quien no le conoce, como a los leprosos. A los leprosos que tenía con ellos. Y unos dieron las gracias y otros nada. Pero también sana al que es un tremendo pecador, como la mujer adúltera o la samaritana, que cantábamos a la mañana también y pensábamos en ella para ayudarnos a arrepentirnos. ¿Os acordáis? Pero es que también sana a Zaqueo, a un jetas que se quedaba fuera de la gente. Es decir, hay una condición para que Dios te sane. ¿Qué es lo único que Dios necesita para que te sane? La fe. Que a lo mejor dices, yo no tengo fe. Bueno, pero tú quieres tenerla, pues ponte delante. Nada más, ponte delante. Es como tomar el sol. Si no estás al sol, no te vas a poner moreno, está clarísimo. Es que yo nunca me pongo moreno, pero vas a tomar el sol. Es que nunca me toca la lotería, pero compras algún boleto. Yo nunca compro, es un desastre. Pero quiero decir, la fe puede ser un instante, un segundo, un microsegundo de tu vida. Te pones ahí y dices, Señor, yo es que no sé ni quién soy, ni a dónde voy, pero aquí estoy. Eso ya es fe. Eso ya es fe. De Dios hará que crezca. Pero da el primer paso. Porque acuérdate que te he dicho que eres libre. Y no te va a obligar el Señor jamás a amarlo. Aunque siga siendo, aunque se siga quedando sin amar. Aunque no sea amado. Porque si es obligatorio ya no es amor, ¿verdad? Mira, las canciones de liberación son puro evangelio. No hay nada más genuino en la vida de Jesús que cada acto de sanación, que cada acto de libertad. Y cuando sana y libera a alguien, la persona se pega a él. Una vez un sacerdote que vino con Salvatore Martínez a un retiro en Santiago para sacerdotes, venía un sacerdote muy mayor y muy sonriente. Y me acuerdo que yo estaba allí cantando con unos hermanos y se acercó a mí, muerto de risa, y me dijo en italiano una frase algo así como: tú eres como la mujer que se pega a Jesús como la piel. Yo no me lo voy a decir, como la piel.
Sí, tú te pegas a Jesús como la piel. Una frase en italiano, ¿no? Que no sé cómo se diría en castellano, pero como que esto es lo que quiere el Señor, ¿no? Que te pegues a Él como se pega la piel al resto de tu cuerpo, ¿no? Que sin piel pues no puedes. Pues esto es lo que necesitamos ser, pegarnos al Señor como la piel. Y nos sana Jesús porque no sana porque yo sea bueno, no sana porque lo merezca, nos sana porque nos ama y porque tú le amas. Esta mañana leíamos el Evangelio que además a mí me impacta, y yo te lo tenía aquí anotado de Lucas 17:20, de no os alegréis porque se os cometan los espíritus, alegraos de que vuestros nombres estén inscritos en el cielo. Entonces la sanación y la curación es una llamada a la fe en el nombre de Jesús. Pero cuidado, porque la sanidad y los milagros no van unidos. Es decir, tú puedes recibir un milagro, ser objeto de una sanación y no ser más santo. La santidad es la perfección de la caridad y una vida entregada. Los santos dicen la excelencia de las virtudes, ¿no? Que suena así muy grande, pero es eso, una vida entregada. Los milagros son un don gratuito para la comunión. Y cuando Dios sana todo. No solamente sana tu pierna que no caminabas, es para ir al fondo de tu alma y que tu corazón se vuelva. Toda sanación física conduce a la sanación espiritual. Siempre hay algo debajo, siempre hay algo por lo que necesitas esa curación. Y Dios también nos libera, pues evidentemente, de infestaciones malignas, de el enemigo que nos ronda, sobre todo si hemos abierto puertas. Cuando en clase hacemos un proyecto sobre el tema de la nueva era, porque mi objetivo siempre es darles información y que ellos luego puedan decidir y caminar en la vida. Como han dicho, no tienen herramientas, ¿verdad? No saben a qué se enfrentan. Entonces, en tercera hacemos un proyecto, investigamos y tal, alucinan mucho, porque no se imaginan. Y dice, pero ¿cómo puedo yo entonces, Rosa, tener problemas con el enemigo? Voy a la puerta de la casa, abro la puerta y ¡ay! Se me da un susto, digo, pues haciendo esto. ¿Y cómo hago esto? Pues echando las cartas, leyendo el tarot, consultando el horóscopo, yendo al reiki, a yoga, a la adivinación, etcétera, etcétera. Es que no puedes practicar tal, nombrando cosas. Abro puertas. Y al principio abres un poquito, hasta que se abre de todo. Y entonces entra. Pero si tú no le das permiso, no entra. No habría que hablar más, pero normalmente. Y también me libera no solo de eso, de la presencia maligna, sino de mis dependencias, de mis mentiras, que se ven que esta mañana daba toques por ahí, de mi debilidad, de mi mediocridad, de mi cerrazón de corazón, todo eso. Pero os decía que a veces Dios no ha sanado. Os voy a dar un testimonio muy rápido, pero precioso. Después de lo de la varicela, pues yo parece ser que el virus del herpes zóster se puede quedar acantonado en el sistema nervioso. Ahí los médicos o enfermeras sabréis eso. Entonces, si se queda en el sistema nervioso, quiere decir que cuando quiere se manifiesta, ¿vale? Puede aparecer en otro lugar. Y yo de repente, un tiempo después, que ya servía en el Ministerio Nacional de Alabanza, cantaba en las asambleas y tal con los hermanos, pues un tiempo después, de repente, pues me acuerdo cuando hicimos, por ejemplo, la primera vez el musical de Miriam, Madre de la Vida, ¿no? En directo, me quedaba sin voz, pero me acostaba normal y al día siguiente no tenía voz, pero tenía un hilo de voz, sin haber hecho nada especial. Y una vez, y otra vez, y otra vez, fui al otorrino. Primero me dijo, pues será que tienes un tumor cerebral y te está bloqueando las cuerdas, será que tienes un tumor en el sistema nervioso. Me hizo todo tipo de pruebas y al final la conclusión fue, no tienes nada, lo que tienes es que investigando tu historia, el virus del herpes zóster que se te manifestó aquí con aquella varicela de adulto tan agresiva se ha quedado en tu sistema nervioso y de vez en cuando para una cuerda, se para una cuerda vocal y no podemos hacer nada, no es controlable. Y yo dije, ¿qué hago? Pues nada, paciencia, se para y como se para vuelve a andar y puede que algún día no vuelva a funcionar. Y dije, vale, se lo dije al Señor y digo, Señor, ¿me lo explicas? Pero ¿sabéis lo milagroso? Que no me curó eso, pasé mis temporadas, oye, puedo volver a pasarlas, pero la otra cuerda hacía todo el trabajo y se acercaba a la que se paraba y yo seguía cantando. Claro, no igual de bien, pero yo seguía cantando.
¿Os dais cuenta? Y yo no sé cómo está mi pueblo ahora, pero da igual, porque el milagro es que yo sigo cantando. Y el otorrino dice que es imposible. O sea, dice que es posible que la otra puerta haga todo el trabajo y se acerque y que se canse, que por eso se queda todo lo demás, pero que es imposible que cante bien. Como están todos sordos, señor otorrino, todos sordos. Entonces, ¿qué os cuento? Que a veces Dios no cura algo porque quiere una gloria mayor, quiere que hacer contigo algo que alucine más a todo el mundo para que la gente crea más que está vivo y tiene poder. Y cuando Dios me sana, reacciono de diferentes maneras. Tengo una experiencia nueva y personal del amor de Dios hacia mí. Cambia mi vida, me abre a los demás. Tengo compasión por el que sufre. Muy a menudo te cura de algo para lo que luego te va a utilizar. ¿A que sí? ¿A que sí? Te da una capacidad para perdonar porque luego tú tienes que ayudar a otros a perdonar. Te cura de un cáncer y tú vas a acompañar a personas en sus últimos momentos. No sé, te desarrollas, cambia, transformas ese sufrimiento en un carisma de compasión. ¿Qué más cosas os quería contar? Vamos a ver. Cuando se curan las dolencias en mi cuerpo, dan testimonio de que se cura mi alma. A veces en momentos de sanación interior inesperados. Recuerdo un amigo que se llamaba Ancho, que tuvo una experiencia enorme de encuentro con el Señor, y justo al poco tiempo de volver a casa y de estar con el Señor, y no estoy parcialmente enferma de un cáncer agresivo. Pasé un tiempo largo padeciendo, y cuando yo estaba muriendo en el hospital, él entró en una familiaridad de intimidad con Dios tan profunda que nos tenía a todos descolocados. Él había estado en la cárcel, había consumido drogas, su historia había sido tremenda. Y en los últimos días, él es completamente cogido por el Señor. Y él estaba en la cama del hospital, súper mal, e iba llamando a personas y decía: quiero hablar con este, quiero hablar con el otro. Y tenía un mensaje para cada uno de parte de Dios. También llamó al obispo, no sé qué mensaje le dio, pero yo fue el obispo a su mensaje. Y cuando me llamó a mí, yo no quería ir. Yo no quería ir. Me da un miedo. Yo decía: es que a eso el Señor le está diciendo cosas que no sabe nadie, y le va a decir cosas de mí que no sabe nadie más que Dios y yo no quiero que las sepa él. Y si voy, es que me va a echar una bronca el Señor. Yo solo que pensaba: me va a echar una bronca, me va a decir toda mi infidelidad con todo lo que me ha dado, ¿no? Que yo camino con él, me va a decir que cómo sigo con estos apegos y con estos pecados, que cómo sigo con estas tonterías, que cómo no me entrego. Iba con un miedo, porque yo sabía que era verdad, que a mí me daba un mensaje de parte del Señor, porque veía cómo salía la gente de la habitación. Así que yo llegué, me miró con muchísima dificultad, yo no quería mirarle, y me dijo: mírame. Y me dijo, pues con esto que estaba temblando, iba convencida de la bronca. Ahora me río, pero para mí fue muy duro. Y me dice: si supieras cómo te mira Dios, si supieras cómo te está mirando. Solo me dijo eso. Yo empecé a llorar, él empezó a llorar. No imagináis qué sanación más profunda de mi propia imagen tuve yo en ese momento. Igual es difícil de explicar, pero creo que lo he transmitido, ¿no? Es decir, en el momento menos pensado, si somos dóciles, porque yo podía no haber ido, al final. Es como cuando Jesús dice: tus pecados son perdonados, vete y no peques más. Bueno, no reduzcamos el poder de la sangre de Jesús solo a la curación física, va mucho más allá. El Señor sana toda la persona, le hace falta la fe. Y cuando el Señor sana, os decía que el lugar privilegiado es la Eucaristía, pero también es muy importante acudir a los medios científicos y médicos que tenemos. La palabra de Dios dice: no, si estás enfermo, vete a ver a los ancianos, que ore por ti, que también te den las medicaciones, y luego ¿por qué hacerlo todo al Señor? La oración de alabanza sana una barbaridad, ¿vale? El cumplir los mandamientos sana muchísimo. ¿Lo habéis probado? Porque si yo entro, hoy hablaban de la ley también y de los mandamientos, ¿verdad? No sé si fue el obispo o fue el padre Jaime, me he perdido, pero si yo camino por el camino del Señor y voy viviendo su ley, me mantiene en la salud de mi alma, en la salud de mi alma.
Los sacramentos. Sabéis que el sacramento de la unción de enfermos no es, como llamábamos antes, la extrema unción, ¿no? No es para cuando te estás muriendo, es para cuando estás enfermo, aunque no te vayas a morir. Vete a la parroquia y que te den el sacramento si lo necesitas, si estás en una enfermedad o un proceso que es necesario. El sacramento de la reconciliación. La verdad es que yo recuerdo una vez en mi vida, seguro que ha habido más, pero yo recuerdo una vez una confesión en la que me dio la vuelta por completo como un guante del Señor, ¿no? O sea, la sanación, la alegría que yo viví allí, no la he vuelto a vivir nunca más. Pero me basta. Con haber vivido una vez en mi vida así, el sacramento es suficiente para que tenga sentido para mí. Y pedir oración por los que te han herido. Reza por tus enemigos. Eso sana una barbaridad. Reza por los que te persiguen. Si todos nos ponemos de acuerdo hoy, aquí esta tarde, para orar por sanación, por humildad y sencillez, hay una revolución espiritual. Hay un libro que está descatalogado, pero bueno, a lo mejor lo podéis encontrar por internet o alguien lo tiene, de Patty Mansfield, una de las primeras mujeres que vivió la experiencia de la fusión del espíritu en New Testament. ¿Os suena? Sí. Que se llama Como en un nuevo Pentecostés. Y ella cuenta una historia en las primeras páginas, hacia la página 64 o así, si lo tenéis, y habla de cuando Juan XXIII todavía no era el Papa, y era el obispo Roncalle, ¿vale? Él iba a una aldea, no de aldea, a una aldea checa, Checoslovaquia, todavía era Checoslovaquia, y decía que él se retiraba a aquella aldea, y él estaba con las personas, y hablaba con la gente, y pasaba allí tiempo de retiro, y que en la aldea no había hospitales ni cárceles. No es que dijeran, no vamos a construirlos, es que no hacía falta usarlos. Cuando alguien estaba enfermo, todos oraban y se curaban. Y cuando alguien iba a hacer algo malo, todos le reprendían con amor y se corregían. Y en los domingos celebraban juntos la Eucaristía y compartían juntos el pan y la mesa. Vivían de lo que trabajaban allí. Y dice que había una niña pequeña, que es la que se lo contó todo a Patti. Esa niña, cuando creció, le tocó vivir la guerra mundial y lo puesta en el campo de concentración. Y esa niña es la que conocía al obispo y se sentaba en sus rodillas y le contaba historias. Y el obispo se retiraba allí porque allí había una experiencia verdadera de Pentecostés, del Espíritu Santo vivo y actuando. También un día el Señor les dio una profecía y les dijo que sufrirían mucho, pero que les daría la fortaleza para no negar nunca su fe. Y los nazis llegaron y arrasaron la aldea. Bueno, pues a mí leer este libro me enciende el corazón. Y leer esa pequeña experiencia me enciende el corazón. Esto viene solo. La sanación viene sola. Todo viene solo cuando yo entrego mi corazón a Jesús. Pero de verdad. Es consecuencia, no es el objetivo. Pero tenemos que tener presente que esto es un pack. Cuando tú vas al súper a comprar los yogures, normalmente estos pequeños vienen en packs. ¿A que sí? No los grandes, litro de litro. O comprar yogures, ¿no? Alguna vez, sí. Vienen de 2 o de 4, ¿a que sí? Y los niños normalmente, yo quiero el de galleta, mamá, yo quiero el de fresa, no, pero vienen juntos. Entonces te llevas el de fresa y el de plátano. Y si te gusta el de plátano, pues te aguantas. Esto es una chorrada, pero es para que no se os olvide que seguir a Jesús es como un pack de 2 yogures. Verás milagros, que te mola, es el de galleta, pero serás perseguido, el de coco. ¿Vale? Es un pack. No os olvidéis, tomando con humor, pero con amor. Verás milagros y serás... ¿Cómo? Vale, no lo veo muy claro. Romanos 8, 14 y 17 dice que los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Y Juan 16 dice, el Espíritu de la verdad os guiará en la verdad toda. El poder no es nuestro, es el Espíritu Santo quien guía. Y si vais a leer Hechos 8, del 37 al 40, os cuenta la historia del eunuco, ¿verdad? Bueno, para ir acabando, lo que quiero es motivaros para que abráis el corazón y entreguéis la vida al Señor. Y todo lo demás viene solo. Y quiero una palabra también para aquellas personas que se sienten muy deprimidas, muy hundidas. Es difícil y a veces uno necesita mucho apoyo, mucha terapia, medicación, pues todo lo que haga falta lo podemos utilizar, que Dios nos lo da. Pero yo te lanzo un desafío. Yo te pasé también por esa depresión y después de mi infancia, ¿no? Antes de tener la experiencia del bautismo en el Espíritu, cuando tenía mucha falta de perdón y mucha ira, y pasando por esa experiencia
yo descubrí que la clave fue levantarme un día y decir, voy a hacer algo por alguien, voy a dejar de pensar en mí. Haz algo por alguien y verás como poco a poco empiezas a mejorar. No digo que sea automático, ni que tengas que prescindir de tus tratamientos ni de tus terapias, pero haz algo por alguien, porque darte, empezar a amar, te saca de ti mismo y va quitando poco a poco esa piedra terrible de la depresión. Yo lo digo porque hay tanta depresión en nuestro mundo, tanta tristeza, que uno tiene que preguntarse, pero ¿a qué dedicas tu vida para tener tanto espacio para la depresión? Que no es fácil, que no estoy juzgando, que sé bien lo que digo porque yo lo vivo. Pero tiene que llegar un momento en el que uno diga, me levanto y voy a intentar hacer algo por mi vida. Y mi vida va a encontrar sentido. Y os decía también maneras de orar por sanación. Ofrece la misa por un enfermo, ofrece la Eucaristía por alguien que lo necesita, que necesita conversión. Bendice a tus hijos, bendecís a vuestros hijos, bendecidles. Mis hijos a veces vienen y dicen, mamá, ya te bendigo yo. Digo, no que te bendigo yo, no que te bendigo yo. Bendice a tus hijos. Ora con fe por sanación, aunque nadie lo vea. En el grupo de oración, orad juntos. Porque es Jesús, no eres tú. Y perdona desde el fondo de tu corazón. La condición es el perdón. Y después, cuando has sido sanado, necesitas muchas veces un proceso de recuperación, ¿vale? Una convalecencia, como después de una operación. A veces es inmediato. Sobre todo cuando es una sanación física, necesitas ir a confirmarlo con tu médico, confirmarlo con las personas que te llevan, ¿no? Hace falta una confirmación. Puede ser simplemente una mejoría, pero si hay una sanación completa, hay que confirmarlo. Y cuando es una sanación interior, a veces hay que tomarlo con tiempo. Sobre todo cuando se curan los recuerdos, ¿no? No es una cuestión de técnicas, como nos ofrece la niñez, es una cuestión del amor de Dios. Y os doy mi último testimonio, ¿vale? Porque si no, estaría aquí toda la tarde. Una vez, cuando ya éramos novios y íbamos a casarnos y demás, yo de repente empecé a tener muchísimo miedo y le decía a Joaquín, que hoy es mi marido, y le decía, Señor, yo no me voy a casar, pero no me voy a casar con nadie. Eso un típico de no les puse yo, ¿no? En las anunciaciones y ministerio, bueno, pues sí, era yo. Y yo le decía, no voy a casarme con nadie, pero porque soy incapaz de asumir el riesgo de hacerle a mis hijos lo que me han hecho a mí. Yo de niña me hice promesas, a veces nos hacemos promesas negativas, no sé si lo habéis pasado vosotros, pero las hacemos inconscientemente y se nos olvidan. Nos prometemos cosas que nunca haremos, ¿no? O cosas que van a ser así. Entonces yo me prometí a mí misma nunca tener hijos con tal de no hacerles vivir lo que yo vivo. Pues si no llego a prometérmelo, ¿cuántos había tenido? Yo me he preguntado a veces, si no me llego a dar la promesa, llegamos a 20, ¿no? Bueno, es broma. Entonces, cuando nos íbamos a casar, yo le dije que no quería casarme. Bueno, pues él empezó a hablar por mí, me abrazó. Y yo tuve una experiencia, no sé que salen en las pelis como si fuera un psicoanálisis, ¿no? Pero no fue psicoanálisis, fue solo orando por mí, fue solo oración. Y yo regresé a la infancia y vi cosas que había olvidado, que había guardado en mi subconsciente, en mi mente más profunda, en mi corazón, y vi los abusos de mi padre. Cuando yo volví en mí, mi marido me decía que yo le pegaba, que le gritaba, que hablaba como una niña, yo no me acuerdo de aquello, pero cuando yo volví un poco en mí, me quedé como si me hubieran dado una paliza, o sea, como si te machacan y te tiran por el suelo y te pegan, ¿no? O sea, físicamente no podía ni reaccionar. Fue muy duro y busqué ayuda de estos sacerdotes que me fueron acompañando, y en un proceso como de un mes, hablando, comprendiendo, perdonando, encajando cosas y de repente todo tenía sentido, yo pude perdonar y me quedé completamente libre de ese peso. Y ese peso que yo ni siquiera recordaba estaba condicionando toda mi vida, todo mi futuro, ¿no? Yo no habría hecho lo que hice si el Señor no me hubiera dado esa oportunidad. Pero fijaos qué bonito que el Señor te da esa oportunidad cuando tú lo puedes asumir. No cuando estás solo en la abandonado, sino cuando hay alguien que te quiere, que te acoge, que te apoya y que va a pasar la vida contigo. ¿Veis lo que quiero decir? Entonces quiero destacar en esto que el Señor no abre las heridas a lo loco. El Señor te da luz sobre tus heridas cuando puede ofrecerte también la sanación, cuando tú la puedes acoger. Y también asumamos ese proceso de recuperación.
de convalescencia, de tiempo, ¿vale? Porque al contrario que la New Age, esto no es magia. Bueno, la magia no existe, la magia siempre es mala, ni negra, ni blanca, ni amarilla, y siempre pasa factura. De entrada todo va muy bien, pero luego cae en picado, ¿no? Pero con el Señor, como es verdadero, es auténtico y no es mentira y es por amor, necesitas ese tiempo. Y cuando el Señor te sana, no es que no te acuerdes, tú te acuerdas, pero ya no te duele y ya no te molesta. Bueno, y quiero acabar con una historia muy bonita de Einstein. Hay pues sabéis quién era Einstein, ¿no? Pues hay una historia que cuentan de él, tendrá su parte de leyenda, no lo sé, pero es muy bonita, que dice que le dijo al profesor, su profesor, que era ateo, quería explicarles que Dios era malo, porque Dios era la causa de todo el sufrimiento en el mundo. Y entonces se puso en pie y le dijo: profesor, ¿puedo hacer una pregunta? Y le dijo el profesor: sí, sí. Y le dijo: ¿existe el frío? Le dijo el profesor: ¿y qué pregunta es esa? Pues claro que existe, no ha tenido nunca usted frío. Y Einstein respondió: el frío no existe, y le explica según las leyes de la física, tal. El frío es la ausencia de calor. Y le dijo: profesor, ¿le puedo hacer otra pregunta? Sí, ¿existe la oscuridad? Y el profesor le dice: por supuesto. Y otra vez Einstein le da toda una explicación física y le dice: no, la oscuridad no existe, la oscuridad es la ausencia de luz. Y finalmente le dice: señor, ¿existe el mal? Y le dice el profesor: pues claro que existe, mira las violaciones, crímenes, guerra, violencia en todo el mundo, eso es el mal. Y Einstein le contesta: el mal no existe, señor, al menos no existe por sí mismo, el mal es la ausencia de Dios, es como nosotros llamamos esa ausencia de Dios. Dios no creó el mal, no es como la fe o el amor, que existen como existen el calor y la luz. El mal es el resultado de que la humanidad no tenga a Dios presente en su corazón. Existe el mal, el maligno, pero este mal que nosotros provocamos es por la ausencia de Dios en nuestro corazón. Así que el profesor, pues nada, se quedó callado. Bueno, entonces espero haber despertado un poquito de ganas en vuestro corazón de entrar en esa simplicidad que yo la necesito cada día y se la pido cada día, de estar en las manos de Dios y abandonarla.